Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, 7 días de intento de lograr elegir al nuevo fiscal general y continúan empantanadas las negociaciones. No hay diálogo, no se han puesto de acuerdo nuestra clase política. Bueno, pero eso es parte de lo que tenemos, es parte de lo que nosotros decidimos en el Congreso Nacional. Pero hay un aspecto muy interesante y es el hecho de que nos hemos concentrado en quién va a ir, pero no en lo que va a recibir. Los nuevos retos del fiscal general. Miren, la situación no es fácil. Y parte de eso es lo que se está viviendo en nuestra clase política. Y como diferentes sectores han dicho, lo que se está negociando en estos momentos no es Honduras, no es por lo mejor de Honduras, no es porque usted y yo, los ciudadanos comunes, se nos aplique justicia, es porque se está negociando impunidad. Y eso es lo que debe alertarnos a todos los hondureños. Pues justamente, vean ustedes, Honduras ha mantenido por décadas un 95% de impunidad. Y esa es una realidad que la han expuesto diferentes analistas. Y este porcentaje no ha avanzado, se ha quedado estático. Y ese es el gran reto que debe enfrentar el nuevo fiscal general. Si ustedes recuerdan, el 6 de diciembre del 2022, la presidenta estableció el estado de excepción. Según informes de la policía y del Ministerio de Seguridad, dicen que se han salvado 500 personas. Y qué bueno que se hayan salvado esas 500 personas. Pero ¿cuántas dejaron de salvarse también? ¿Cómo se estableció ese parámetro? Porque las estadísticas hay que analizarlas de diferentes puntos de vista. Hay muchas ideas, para muchos locas, descabelladas, pero tenemos que entenderlas. Vean ustedes, Hugo Maldonado del CODE ha venido proponiendo un desarme general. Un desarme general, pero el problema es que cuando se aplica un desarme general, solamente se le afecta a los ciudadanos comunes, porque el sector organizado, el crimen organizado, tiene su armamento y se mueve a sus anchas en este país. Y si no, lo hemos visto en los últimos hechos violentos, donde han sacado armas de grueso calibre. Mira, estas mujeres portando R-15, esa es la realidad, pero no la enfocamos porque estamos más interesados en el tema político. Migdonia Yestas, una persona experta, porque ella lleva un observatorio de la violencia, ha dicho algo muy interesante. Dice, se necesita una verdadera política integral de convivencia. Eso es lo que necesitamos los hondureños. Y esto es lo que vamos a analizar en breves minutos con nuestra invitada, quien ya se encuentra aquí en estudio. Pero nuestra pregunta es, ¿cómo lograrla si nuestros líderes políticos no pueden convivir juntos? Ni en el Congreso Nacional, ni en ningún lado. ¿Cómo lograr esa convivencia? ¿Cómo pedirle al pueblo hondureño aprendan a convivir ciudadanamente si vemos estos espectáculos bochornosos, vergonzosos en el Congreso Nacional, porque ni siquiera se pueden sentar a dialogar? Bastante compleja la situación. Y eso es el efecto de que nadie ha tomado el problema de la violencia como prioridad. Por eso migra tanta gente. ¿Usted cree que la gente se migra porque quiere irse? No, la gente migra porque se ve amenazada en su hogar. Y hay algo que les digo. Yo realmente a veces trato de entender al migrante y debe ser tan duro, tan doloroso, tener que dejar todo, absolutamente todo por lo que ha trabajado, porque ha luchado en la vida, porque el Estado no le brinda protección ante un grupo criminal, o porque no encuentra un empleo digno que le pueda satisfacer, darle las necesidades básicas, porque esos son los dos temas, seguridad y trabajo. Pero ¿saben qué? En el Congreso están silbando, pitoreándote, insultando,
insultándose, sacando que comunistas, que capitalistas salvajes. Pero vean la impunidad. Vean quiénes están en Nicaragua. Los que condenan ese sistema ahora viven en Nicaragua, como millonarios y como ricos. ¿Por qué? Huyendo, porque lo que buscan es impunidad. Ya está aquí con nosotros Victoria Yestas, del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con quien realmente admiramos mucho su trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un placer tenerla nuevamente. Muchas gracias por la invitación, licenciada Emma Calderón. Muy agradecida darle la oportunidad al Observatorio Nacional de la Violencia, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que está presente en los problemas de país y que de una forma objetiva puede brindar información al respecto y sobre todo el análisis que podamos hacer precisamente para el bien de nuestro país. Y lo decía bien, en Honduras no hemos aprendido a consensuar, a pactar, sino es con dinero. Y eso se vuelve un problema, porque no solo lo hacen en el Congreso, o lo quieren, o lo han hecho, sino que también eso se traslada a la vida cotidiana. Creen que con dinero se puede todo y al final se nos olvida la persona humana, la persona que vive con miedo en barrios y colonias, que está a la expectativa de quiénes son las autoridades que van a elegir los que representan a la población y los que votamos por ellos precisamente para que fueran la voz de los que no tienen voz en este país. Sí, interesante lo que usted nos dice. ¿Se ha aprendido a pactar por dinero o por interés? Porque aquí hay que meterlo. O sea, son dos cosas que hemos tenido que... Y no es malo, porque eso ha venido en todos los sistemas, es igual. Lo que sucede es que ahora ya nos damos cuenta. Y hay que agradecerle a nuestra clase política que ahora nos podemos dar cuenta de lo que se está... Miren, no de lo que está negociando, porque una cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que hay abajo de la mesa, ¿verdad? Claro. Pero uno le preocupa, o sea, ¿cómo lograr esa convivencia ciudadana los hondureños en general? Y cuando hablo no solamente al ciudadano, porque se le exige al ciudadano. Usted tiene que llevarse bien con sus vecinos, usted tiene que respetar esto, usted tiene que pagar impuestos, tiene que hacer esto. Pero ¿qué pasa? Nuestra clase política es totalmente diferente. Y ese es el ejemplo que tenemos. El problema de nuestro país es que las instancias socializadoras del Estado, como es la escuela, como es la familia, la iglesia y ahora nuestra clase política también, porque nos enseñan y nos van enseñando cómo se hacen las leyes, cómo se hacen estrategias, cómo se negocia, cómo se hacen pactos, cómo se elige la gente que ellos quieren estar, que estén en determinados lugares. Y eso se nos ha olvidado que deben hacerlo por el país, por Honduras. Y ahorita que estamos en el mes de la patria debemos entender que la dignidad, el amor, la identidad a la patria es lo que estamos perdiendo. Y obviamente otros valores como el respeto o el que veamos al otro como iguales, que eso es lo que hace falta en el país. Por eso es que perdemos desde la familia. Mire, en este momento la desestructuración familiar se vuelve un problema. También, como ya lo decía, el acceso a armas de fuego también es un problema. Y mire que hemos venido trabajando desde el 2000 con las leyes, para que mejoren las leyes, para que se mejoren los registros, para que se mejore el uso y la aportación de armas de fuego en manos de la población. Pero eso no ha dado los resultados que todos esperamos. Además de el que se mejore la educación, la salud. ¿Por qué? Porque un niño educado, un niño en las escuelas o un joven trabajando no es presa fácil del crimen organizado, porque ahí tenemos los factores estructurales que promueven la violencia en Honduras. Sin duda debemos trabajar. Por eso es que es importante lo que ya he dicho. Se necesita un pacto por la seguridad, una estrategia de seguridad ciudadana y como lo establece una política integral de seguridad que no solo prime el que tengamos policía, militares en las calles, más patrullas, más armas, más logística,
sino que se establezcan estrategias para prevenir la violencia. Y la prevención no es mandando militares y policías a las comunidades, es enseñándole a las familias las formas como deben educar a sus niños y a sus niñas. Es enseñándole a las familias que existe la disciplina positiva, en vez de esa disciplina autoritaria que con el golpe creen que podemos educar. Eso no es cierto. Los hijos se vuelven más testarudos y no querrán saber hacer o a escondidas lo van a hacer. Es enseñarles ese verdadero cambio de aptitudes a los niños y niñas para que puedan enfrentar la vida, que es lo que no les hemos hecho. Y ahí es una tarea de las iglesias, porque a la iglesia no solo se llega a rezar y a orar, es a enseñarles la convivencia pacífica, los valores para la vida, y hay que también seguir esa escala a la escuela, porque a partir de los 6 años la escuela también debe enseñar, y sobre todo debe enseñar amor a la patria, que es lo que a muchos de nuestros políticos les hace falta. Sí, sí, aquí más bien sería como regresar a nuestra clase política, a las clases de moral y cívica. Parece mentira, la gente se le ha olvidado. Mire, yo recuerdo esas clases, yo no sé por qué se quitaron. Sí. O sea, hemos perdido tanto valor, hemos perdido tanta nuestra cultura. Fíjese que nosotros, trabajé mucho en educación primaria, fui maestra de escuela. Y nosotros, y usted ve en las clases de estudios sociales se va enseñando, y obviamente en la de moral y cívica se enseñaba mucho sobre los valores a la patria y valores hacia la familia. Pero en primer grado se enseña a la familia. Sí. Entonces, ¿qué estamos enseñando de la familia? ¿Qué estamos enseñando del amor y el respeto que se deben tener? Los valores que debe tener un niño, como la honestidad, como el respeto, la cooperación, que es otro tema que tampoco hemos olvidado. Y mire, así como evaluamos a los niños y a las niñas en la escuela primaria, que les decimos que con 70% deben pasar un año escolar, nuestras instituciones del Estado también deberían pasarlos con 70%. ¿Cómo evaluamos a las instituciones del Estado? A través de una encuesta de percepción de inseguridad y victimización en Honduras. La hace el ERIC y la hace el Observatorio Nacional de la Violencia, que está adscrito al IUDPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Y qué es lo que resulta? En el 2019, que es la última encuesta, todas las instituciones de seguridad y justicia salieron aplazados, sí, con menos del 40%, es decir, que hay que volver a la escuela, como usted decía, pero hay que volver a la escuela de gestión de resultados, hay que volver a la escuela de acceso a la justicia, hay que volver a la escuela para que nos enseñen y que apliquen el tema del derecho a la vida que deben respetar y que las instituciones del Estado están obligados a garantizar. Esos son los temas que deben abordarse también cuando hablamos de instituciones del Estado como la Policía Nacional, el Ministerio Público, Medicina Forense y además la Corte Suprema de Justicia, que son las llamadas o instituciones de seguridad y justicia en el país. Sí, y aquí es interesante. Fue en el 2019 que las instituciones de seguridad salieron aplazadas y continúan con esa percepción. Porque yo no veo una mejoría que pueda decir un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque se reprime el delito. Y eso es parte de una estructura. Es una estrategia y es buena, una estrategia, no es y mala. no se critica. Pero ¿qué tenemos de prevención? Lo que usted plantea es cierto. Un niño en una escuela no es presa fácil del crimen organizado, porque está su maestro, están sus compañeros, y el deber del Estado es brindar ese entorno seguro, tanto a ese niño como a ese joven. Si un joven, por ejemplo, tiene la oportunidad, que es mucho que se está dando ahorita, por ejemplo, que estudia de lunes a viernes, sábado y domingo, puede tener un trabajo temporal para financiarse, porque ahora los niños son independientes, los jóvenes son independientes, el mundo ha cambiado. Este niño no va a ser presa fácil porque él no va a necesitar realmente ese dinero, vender drogas, hacer sicariato, porque esa es la realidad, a lo que se ven, a robos, asaltos. Sin duda, el que le enseñemos valores para la vida en la familia a los niños, que tengan una familia que le escuche, que lo atienda y que le provea los elementos básicos para la subsistencia, es importante. Pero también la escuela debe aportar
en ese crecimiento de ese niño, para enseñarles que la educación es la base del desarrollo. Había un informe en el 2000, el informe de Lord se llamaba, y decía que la educación encierra un tesoro y que dentro de los pilares que la educación debe enseñarle a un niño y a una niña está aprender a ser quién soy yo y cómo me paro ante mis circunstancias, Ortega y Gasset. Pero además le está enseñando a aprender a vivir juntos, que es la parte que no nos han enseñado. Y dentro de ese aprender a vivir juntos hay que enseñarle a los niños y a las niñas las relaciones en la familia y en la comunidad. En este momento, aparte de la desconfianza que se tiene en las instituciones de seguridad y justicia, también hay un problema de desconfianza en la comunidad. La pregunta es, en nuestros barrios y colonias, ¿quién conoce al vecino? ¿Quién sabe y va a tomar una taza de café con el vecino? ¿Quién sabe cuántos hijos tiene y a qué se dedican? Hemos perdido esas relaciones entre las comunidades porque muchos grupos criminales organizados nos han hecho que nos encerremos y que nuestra casa sea más bien una cárcel. Tenemos cárceles de casas. ¿Por qué? Porque en los barrios y colonias, muchos de este país, quien controla, quien administra, quien muchas veces es el juez o el árbitro de muchos problemas, es las bandas criminales, las maras y las pandillas y el crimen organizado. Es a los que hay que pedirles permiso para entrar y salir de esas colonias. Y eso se vuelve un problema porque eso significa que la administración del territorio y su gente está en manos de grupos criminales y no de la institucionalidad. Por eso es que la gente, cuando evalúa a estas instituciones, las aplaza. Le da menos de 40%. Y para que se asusten los que decían que los militares a los cuarteles, y para que se asusten cuando dicen que los militares deben estar haciendo las labores que corresponden, pues la gente confía más en los militares. Cuando les preguntamos, ¿en quién confía más? En primer lugar, son en los militares. Obviamente, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, los peores evaluados eran la presidencia de la República, el peor, y luego el Congreso Nacional. Y eso es grave en este país, precisamente porque son por los que votamos. Sí. Son los porque a cada 4 años. Entonces debemos cambiar esas cosas. Por eso es que hay que enseñar desde las escuelas el tema de elegir. Yo sé que hay un primer intento en los centros educativos de elegir el gobierno escolar y que los niños vayan a votar como una forma de ir aprendiendo, pero hay que enseñarles cómo los niños pueden negociar, cómo pueden ofrecer y cumplir, porque son las cosas que en esta democracia no nos han cumplido. O sea, la pregunta es, ¿para qué necesitamos una democracia cuando la gente está más pobre? Cuando el 70% de la población vive en pobreza, y eso según los análisis del FOSDE. Cuando el problema de la seguridad nos están a deber y la tasa de homicidios, que es la que comúnmente se mide el progreso de un país en materia de seguridad, y que hay más indicadores, 33 más o menos indicadores de seguridad, ya decía algunos de percepción, y tenemos una tasa de 38.2 por cada 100.000 habitantes en el año 2022, y obviamente venimos del 2011 con una tasa de 86.5 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del mundo, y es también un problema en el país. Sí, y esto cuando usted nos mira, cuando vemos todo este panorama, sí nos preocupa porque nos centramos en cuestiones sin importancia. Porque el problema de la violencia en Honduras, vemos que casi es un problema estructural. Es un problema que no solamente es del gobierno, es un problema de la familia, es un problema de la escuela, de las iglesias, sí, de toda la sociedad. Pero es lo que usted propone, un pacto en contra de la violencia y que retomemos todos estos aspectos. Eso sería lo ideal, pero un pacto con compromiso, como dicen, sellado hasta con sangre, como lo hacían antes, porque ya uno ya no confía. Mire, antes de las elecciones, todos los candidatos firman todos pactos por todas cosas. Yo ya ni les cubro, sinceramente les digo, porque ya ni les creo. Porque cuando llegan se les olvida. Sí. Mire, cuando nuestros ancestros
y estoy hablando de Honduras, se daban la mano. Eso era un pacto de sangre. Exactamente. Solo darse la mano fuerte y claro para decir las cosas era importante. En este momento muchas cosas no nos cumplen y por eso es que tenemos tantos problemas. El que hayamos descuidado la familia, el que hayamos descuidado los barrios y las colonias, el que, solo vea, por ejemplo, se funda una cárcel en Moroselí, eso no hace mucho. ¿Qué está pasando en Moroselí? Se está volviendo una zona violenta, pero además toda el área de donde está esa cárcel están comprándola a los grupos criminales organizados, porque ahí se quieren ir a vivir, construir, ir a vivir para estar cerca de esas cárceles. Entonces, ¿qué estamos alentando? ¿La economía ilícita? ¿La economía ilegal? Entonces, ahí es donde se debe analizar las estrategias que corresponden, porque cuando hablamos de que se requiere una política integral, estamos hablando de que no solo debe primar el control y la disuasión del delito, que es lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos. Más patrullas, más armas, pero además más leyes, las leyes más duras. Mire, nos dicen, el principal problema son los jóvenes. No es cierto. En este país, como no hay investigación criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables y por qué les quitan la vida a una persona, entonces no sabemos quién es el verdadero criminal que le quita la vida. No, pero nos enfocamos en los más débiles, en los jóvenes. Son los jóvenes los responsables y por lo tanto la política criminal es para meter a la cárcel a los jóvenes. Eso le iba a decir, porque el problema es que nuestro sistema está diseñado para la impunidad. Entonces, buscan el joven que es el último eslabón. Pero, por ejemplo, mire, la extorsión. Yo le hago una pregunta a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Cuándo han multado una institución que reciba el cobro de la extorsión? Y yo me hago esa pregunta siempre. Follow the money. Sí. Follow the money, como dicen los gringos. Yo sé que ellos, como Banca y Segura, hacen los estudios de operaciones atípicas y se las mandan a las instituciones. La pregunta es, ¿cuándo han judicializado a alguien? Exactamente. ¿Cuándo han multado a alguien a pesar de que la Comisión de Banca y Seguro haya dicho, esta es una operación atípica y es recurrente todo el dinero? Imagínense, aquí se hacen ricos de la noche a la mañana la gente y no dicen nada. O sea, no vemos que haya una investigación. Nos vamos a barrios y colonias que son de extrema pobreza y vemos casas enormes, lindas, que si las ponen en una de las colonias con mayor plusvalía, no desearía nada de todas esas casas. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo construyó en un barrio violento, inseguro, pobre, una casa así? Y no hay una explicación y las autoridades como que no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en esas estrategias de prevención situacional, pero también de la investigación criminal. El hecho de solo primar el control y disuasión del delito nos ha dejado por fuera a las personas, porque entonces nos enfocamos en los grupos criminales y no en las personas que podrían más adelante reemplazar a esos grupos criminales, porque eso es lo que pasa. Aquí se fueron muchos de los carteles del narcotráfico, los Cachiros, los Valle, los AA, los Ardón, y muchos más que están en Estados Unidos y que muchos están saliendo ya porque ya cumplieron los 10 años, pero se olvidaron de decir, y el recambio generacional de estos grupos organizados, ¿quién lo va a hacer? O sea, que se hizo, no lo estudiaron. Exactamente, se hizo solamente algo, porque aquí lo que hacemos es el espectáculo, ¿verdad? Para el momento, ok, lo voy a extraditar y me voy a llevar que yo lo extradité, pero no se trabajó nada más. Sí. Y lo que estamos viviendo ahora es que los que entregaron todas estas personas se quedaron con el negocio y fue peor. Mire, la situación es grave del narcotráfico. Honduras es productor de cocaína y no lo dicen. Mire, o sea, es productor. Hemos pasado el estadio de tráfico. Exactamente, nosotros actualmente somos productores y exportadores de cocaína en Honduras y no lo dicen así. No lo vemos con la gravedad que corresponde, no lo analizamos. Es decir, que ¿cuántos años hace que estuvieron probando si las plantitas se pegaban en un terreno X
en el país. Los estudios genéticos. Sí, los estudios de la tierra. Y el punto de eso es que ya hacen más de 10 años. Sí. Es decir, que en ese gobierno de Juan Orlando Hernández, que dijeron que era una estrategia frontal, mano dura a la criminalidad organizada, realmente ya estaban los laboratorios para producir plantas de coca. Y eso es grave. Obviamente sé que el gobierno actual están destruyendo, porque es que hay que sacar de raíz la planta de coca y no solo es quemarle o tirarle glifosato porque no la destruye, porque aunque le destruye esta plantación, ella rebrota y al final sigue me explicaba a mí uno de la policía cuando estuvo acá y me dice, el problema es que se tiene que arrancar de raíz, quemar, porque una semillita que caiga, surge. ¿Sí? O sea, es una situación bastante compleja y no lo vemos con esta dimensión, no lo plantean con esa dimensión, pero eso también tiene un costo social. Sí, y mire, que eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Estamos conversando con Migdonia Yestas, que es del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hemos tocado diferentes aspectos, porque vemos la violencia, decimos reducir la violencia, sacar los militares, la policía a la calle, pero no vemos el verdadero contexto. Hemos analizado muchas cosas en este primer segmento, situaciones desde nuestra clase política hasta la situación de los niños. Interesante, ella pide un pacto por la violencia en Honduras, para erradicar la violencia en Honduras. Nos ha establecido parámetros de cómo ha venido cambiando. Obviamente, invertir en las escuelas no es fácil, pero se está en ese camino. Pero se necesita el apoyo de la iglesia, se necesita el apoyo de la empresa privada, se necesita el apoyo de los gobiernos locales para que esto funcione. De la familia. Ella hablaba de la desestructuración de la familia en Honduras. Mire, la migración ha destruido la familia en Honduras y el costo social que tenemos es bastante amplio. Lo que conversábamos antes de finalizar el segmento. Honduras es exportador, productor y exportador de cocaína. Y no se nos dice. Se trata como que, encontraron plantaciones, la gente ni entiende por qué encontraron plantaciones, porque adaptaron genéticamente estas plantas, hicieron laboratorios desde hace 10, 11 años, y esa es la realidad. Pero también esa droga genera violencia, y es lo que no entendemos, por qué en casos de tierra adentro suceden estos crímenes atroces. Mire las masacres. Unas cosas espantosas sin piedad, porque la gente está consumiendo, porque aquí no hablamos tampoco del consumo de droga. Aquí muchos trabajos se pagan con droga, y esa es la realidad que vivimos. Sin duda, nosotros no hemos estudiado los efectos de la droga y del consumo de la droga en el país. Yo sé que IADFA ha desarrollado investigaciones, pero ¿en qué lugar público hay para desintoxicar de la droga y del alcohol? Ninguno. En ninguno. Porque los psiquiátricos son para otra cosa y se han inundado para problemas de drogas. Y por eso tenemos tanta gente con problemas mentales ahí, porque el drogadicto se vuelve más agresivo. Y mire la situación que viven. Los dos únicos hospitales psiquiátricos que tenemos es grave. Aquí las iglesias son las que tienen programas de desintoxicación. Entonces el Estado se olvida de proveer los problemas o las situaciones ante problemas como drogas, alcohol y salud mental. Mire, en el país, en los últimos años, 10, 15 años, más de 20,000 niñas, niños, mujeres víctimas de violencia sexual. Y dentro de estos, el 90%, 89.5% de esas víctimas de violencia sexual son mujeres. Y de esa proporción de mujeres, del 89% mujeres,
las que más violan es a los 10 y los 14 años. El 50% de ese total de mujeres es niñas y adolescentes. La pregunta es, ¿qué funciona en el país? ¿La justicia? No. Y esas son de las que llegaron a medicina forense a hacer una evaluación médico-legal. ¿A quiénes judicializaron? Muy pocos. ¿Cuántos esas niñas están siendo intervenidas con atención psicosocial en los hospitales, en los centros de salud? No hay. ¿Por qué? Porque la estrategia de seguridad, nos han dicho a nosotros, y es lo que en teoría aplican, es de militares y policías yendo a los barrios y las colonias. No de psicólogos ni médicos. No de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, pedagogos y médicos, que son los que deben intervenir en un caso de heridas, lesiones o violencia sexual en este caso. ¿Se imaginan una niña o su hija de 10 años víctima de una violación? ¿Qué no hacemos nosotros como los padres? Pero si los padres son el 70% viven en situación de pobreza, no tienen recursos ni siquiera para llevarlo a un centro de salud. Y si van al centro de salud les van a dar pastillas, porque igual que no va a haber un psicólogo o un psiquiatra en ese centro de salud que la atienda. Entonces, la seguridad no solo es una estrategia de control y disuasión del delito, es también el tema de prevención, es enseñarle a los niños y las niñas de quién deben cuidarse, cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus factores de prevención, a qué decir que no gracias, hay que enseñarles eso como lo enseñan en Barney, sí. No, gracias, por favor y gracias. Y hay que enseñarles, eso lo pueden hacer en las escuelas y en los colegios, enseñarles factores de riesgo y factores de protección. Pero además, las iglesias, yo se los he dicho en conferencias a los pastores de las iglesias evangélicas, cuando una mujer llega a su iglesia a orar y a buscar a Dios para que le ayude a soportar problemas en su hogar, y cuando se los confiesa o se los cuenta a ustedes, y que es víctima de violencia sexual, de parte de quien sea, incluyendo a su marido, o cuando es víctima de violencia en el hogar, no le diga aguante, dígale denuncie. Y esas son las cosas que tenemos que irles a enseñar en todos los sentidos a la gente, porque de lo contrario somos parte del problema, porque permitimos que siga ocurriendo y le damos palmadas al agresor solo porque va a la iglesia o porque va a un culto o a una misa, y no estamos resolviendo un problema, porque las iglesias también se deben convertir en lugares donde se les enseña, no solo el movimiento de mujeres, que es quien más trabaja para que las mujeres se empoderen y puedan denunciar y puedan establecer cuáles son sus verdaderas violencias que están viviendo, porque mucha gente no denuncia, no porque no quiere, es primero porque cree que es normal que le esté ocurriendo. No, es que así son mi marido, así es que cuando se enoja tira todo, es que cuando se enoja pega en la... Y cuando se embolan. Y cuando se emborracha, más todavía. Eso es violencia y no se los estamos enseñando. ¿A dónde hay que enseñar esos temas? En la escuela, en la familia. Un niño que ve que su madre es agredida, una niña que ve que su madre es agredida, primero, los niños se les está enseñando que los hombres mandan, y a las niñas se les está enseñando que aguanten. ¿Qué es lo que va a ser el futuro de ellos? Primero, un violentador, un machista, y a las niñas una sumisa. Y ahí, ¿cómo salimos de esta violencia que impera en el país? Sí. Y otra cosa que es bien interesante es el hecho de que a veces quieren tapar el sol con un dedo. Mire, últimamente, en este año hemos visto 2 casos. En uno, bueno, abuso, y en uno muerte, ¿verdad? Y le echan la culpa a los perritos, que los perros violan a los niños. El caso de la niña en Lempira, que decía que un perro la había matado y era un perro que solo tenía como 4 meses. Y el otro caso de La Ceiba, donde la familia denunció que había sido un perro, y todavía estamos a la espera de quién es ese agresor. Mire, y eso va acompañado de droga, va acompañado de problemas de pobreza, porque ¿qué es lo que hace? Le pagan a la familia para que calle, pero el daño de ese niño, ¿quién le da tratamiento? La ventaja que ahí tiene una responsabilidad del Ministerio Público, la acción penal.
independientemente de que le paguen a una familia, porque pobreza se aprovechan de eso y les dan dinero para que no sigan la acción penal, el Ministerio Público de oficio debe desarrollarla. Y por lo tanto, esa niña con el perro, eso ya demostró la Dirección General de Medicina Forense que no es posible. Obviamente, no sé en qué pensamiento cabe. Eso tiene que ver con la educación que tenga la familia. Por eso es que la educación sí es importante para la gente. Educarlas para la convivencia, educarlas para la prevención de la violencia es importante, porque así las niñas pueden tener la confianza de decirle a alguien: mire, mi papá, mi padrastro, mi primo, mi hermano, mi vecino, esos son los violadores en este país, está haciendo esto conmigo, y por lo tanto se puede interponer una denuncia. Los profesores tienen una responsabilidad, precisamente porque a los profesores los niños les cuentan todas. Yo fui profesora de escuela primaria, de media además. ¿Te cuentan todo lo que pasa en la casa? Les cuentan todo y le dicen: mi mamá, porque cuando están tristes uno les pregunta ¿qué te pasa? Sí. O vea usted, en las fiestas patrias, cuando estamos cantando el himno nacional, los niños, y eso no me van a dejar mentir mis profesoras que fueron mis compañeras en la Escuela Víctor F. Artón de Nueva Suyapa, o de otros centros educativos donde trabajé, cuando un niño se desmayaba, lo primero que le preguntamos es: ¿comiste? Sí. ¿Tomaste algo en la mañana? No. A llevarlo a la cafetería. Tenemos una cuenta generalmente los profesores para regalarles a los niños un vaso de leche, un cafecito, una tortilla con quesillo, que es lo que venden, o una baleada o una catracha, que es lo que venden en las escuelas, para que el niño coma, porque ese es nuestro problema. Tenemos situaciones que los niños muchas veces no dicen lo que le está pasando, y es precisamente porque están siendo amenazados por el mismo agresor. Por eso es que cuando la violencia sexual está imperando, hay que buscarla en los sitios más cercanos, o en las relaciones más cercanas con los niños, y empieza desde la familia y luego el vecindario, porque muchos de esos entornos son violentos y afectan a los niños y a las niñas en Honduras. Y ahora aquí vamos al punto también. Este es un gran reto que va a asumir la nueva autoridad del Ministerio Público, porque ellos son parte del problema. 95% de impunidad, y que ese porcentaje yo lo vengo escuchando, que el primero que lo dijo fue este niño Luis Rubí, que lo dijo, porque lo aceptó públicamente en el Congreso Nacional. Pero ese porcentaje no ha cambiado. Hemos crecido en población, hemos crecido en problemas, pero se mantiene el mismo porcentaje de impunidad. Y es lo que debemos de darle. O sea, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en vez de decirle que nos ayuden a la clase política, a las componendas, a limpiar juicios, o en el Ministerio Público a redireccionar para impactar menos al amigo, porque es lo que hacen, lo que han manipulado. Se han prestado a cacerías a todos los opositores, los que no piensan igual que ellos. Pero ¿qué soluciones vamos a dar al pueblo hondureño? ¿Cuáles son esas mediciones, esos compromisos que tienen que asumir? Ya en funciones, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la mora judicial? No tenemos nada de eso, no hay ningún compromiso. Los juramentan para que les vaya a proteger los intereses de ellos. Pero el pueblo hondureño. Fíjense que quiero empezar, que esto puede servirles a un nuevo fiscal. La violencia crece en los países que impera la impunidad. Es decir, que si sigue desarrollándose más mora judicial e impunidad, no se judicializan los casos, entonces la violencia va a seguir manteniéndose, porque se lo voy a decir al revés lo que usted dijo. Los violadores, los homicidas o los delincuentes, si lo queremos englobar, tienen el 95% de probabilidades de que no los capturen, de que no les pase nada, que no los investiguen, que no los judicialicen. Por lo tanto, lo van a seguir desarrollando. Por eso es que cuando capturan a un delincuente que es gatillo flojo, que es el que desarrolla la acción criminal de sicariato para un grupo criminal, dicen, tiene 150 delitos. Y la pregunta siempre que me hago yo es, ¿y cómo se los contaron? Ya lo dijo, sin un juicio. Lo reveló. ¿Cómo lo reveló?
Entonces ahí es donde vemos que la gente va aumentando su actividad criminal en función de que nadie lo investiga y que nadie lo judicializa. Por eso es que hay más o menos 87,000 víctimas de violencia homicida. ¿Cuántos de esos se han judicializado? Pero la pregunta es, esas 87,000 personas que han muerto violentamente de manera homicida, tienen una familia que está pidiendo justicia, que le pide a las instituciones del Estado, al gobierno, que se le investigue. O sea que son 87,000 casos que no han sido investigados. En su mayoría, si tenemos el 95% de impunidad, entonces hay menos de los 87,000. Esas son todas las muertes violentas homicidas. Pero la pregunta es cuántos de esos. Y ahí es donde las instituciones deben dar resultados. Y muchos les van a pasar la carpeta porque si estos no los vamos a investigar. Pero eso es homicidio. Y los robos, los hurtos, las extorsiones, los secuestros y todos esos delitos contra la vida que no llevan a muerte y contra la propiedad, que es la obligación de las instituciones de seguridad y justicia velar por la vida y la propiedad de las personas. Entonces, ¿cuántos de ellos se desarrolla una acción penal? Desde investigación a judicialización, bien pocos. Por eso es que cuando los evalúan, la confianza es la que los aplaza. Mire, cuando le preguntamos a una persona en una encuesta, ¿usted fue víctima de un delito? La mayoría dice que no, pero un 10% lo dice que sí. Y la pregunta es, ¿lo denunció? Sí, lo denuncié. ¿A dónde? En tal lugar. Generalmente es la Policía Nacional. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo? Ninguna. ¿Para qué denunció entonces? Entonces, para que me devuelvan las cosas, para que aprendan al delincuente, para dejar la denuncia puesta, para que sepan que a mí me pasó. Pero no hay respuesta. Entonces, una de las responsabilidades que tiene el Ministerio Público es darle respuesta al Estado y a la población, a la gente que llega y confía y va a establecer una denuncia. Porque de lo contrario, el acceso a la justicia es una mentira. La gente no se siente representada muchas veces por estas instituciones, no siente que son parte de ellas que les van a solucionar un problema, sino que muchas veces, ¿qué es mora judicial? Es engavetar los casos. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa con la gente. ¿Cuáles son los casos que se investigan? Muchas veces los de alto impacto. ¿A cuáles se capturan? A la muerte, perdón por el presidente Porfirio Lobo Sosa, al hijo del presidente. Pero, ¿y a la hija de la vecina de ahí de Nueva Suyapa o de La Planeta? ¿Cuándo se les investigó? ¿Por qué no? Bueno, las masacres. Mire, hasta este momento no tenemos judicializado a nadie en el caso de Cefas, de Penfas, de la cárcel de Támara. ¿Y del caso de Choloma? Tampoco. No. Porque miren, una cosa son los catilleros, pero otra cosa son los que financiaron, los autores intelectuales. Exacto. Y esos, casi el 100% andan impunes. Bueno, mire, en este momento son 170 víctimas de homicidios múltiples, 33 escenas, incluyendo la de la cárcel, incluyendo la de Choloma, donde perdieron la vida 13 personas. ¿En qué país pasa eso y no hay respuestas expeditas? No sabemos, quizás no lo pueden hacer público, pero deberían estar judicializadas, porque el año pasado en Cefas ya había un homicidio múltiple de 6 víctimas, y me imagino que ahí se ensayaron para 46. Vean lo grave, lo inhumano, lo cruel, lo degradante de estas muertes violentas. Bueno, y ahí que podemos considerar que hay cámaras de seguridad, que había protección del Estado, y el resto. Mire, los últimos casos, ese caso de Intibucá, una cosa horrible. Los 4 miembros de una familia fueron quemados supuestamente por problemas de tierra. El caso de la madre que tenía a su niña cargando y la familia pide. Aquí escribió la señora. La señora vive en Nicaragua, la mamá de esta muchacha, y pide justicia. O sea, tantos casos. Y la cuestión es que en esto de la violencia nadie se escapa. Nos puede pasar. Hoy puede ser usted, mañana puedo ser yo. Pasado mañana puede ser Migdonia. Nadie se escapa. Tenemos mensajes, vamos a leerlo brevemente porque es muy importante. Antes el tiempo se nos ha ido rápidamente, pero es importante. Dice, buen día.
En los últimos 20 años los delincuentes han estado aliados con los políticos, militares y policías corruptas. ¿Qué podemos esperar si Estados Unidos comprobó que Jo era el mandamás de las maras? Es un monstruo de 1000 cabezas. Dios primero nos puedan rescatar de este flagelo. Saludos, Luis Guzmán. Vamos con el siguiente mensaje. Buenos días, abogada. Con bastante sorpresa he oído cómo el Partido Liberal se opone y cuestiona la orden de investigar a los fiscales del Ministerio Público. Esa posición da lugar a que en Honduras prevalezca la corrupción, porque de todos he sabido que los fiscales salientes nunca hicieron nada contra los delincuentes de cuello blanco. Tuvo que ser autoridades de Estados Unidos las que hicieron investigaciones y mandar a traer muchos delincuentes que aquí en Honduras hasta salían a parrandear con las autoridades del Ministerio Público. No sean bárbaros, Partido Liberal, y dejen de llamar persecución política a muchos delincuentes que le han hecho mucho daño a Honduras. Es lo que nos dice otro televidente. Excelente tema el que tocan hoy. Estoy de visita en su país y este tema me toca muy de cerca. Hay que hablarlo. Como sobreviviente de la violencia doméstica, aprendí que este problema empieza en la casa y lo normalizamos. Vean qué interesante, diferentes puntos de vista. Y ojalá que nuestra clase política escuche al pueblo. Mire, quiero empezar por el último. El problema de la normalización de la violencia es que nos lleva a invisibilizar la violencia. Y tiene razón la amiga televidente que nos dice que ese es un tema que no se toca. En Honduras, la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar es un problema especialmente que afecta a las mujeres. Y eso tiene que ver con esa cultura violenta y machista. Es una violencia de género, aunque no lo quieran entender, precisamente porque es cuando se nos enseña que los hombres tienen mayor poder y que lo ejercen ante las mujeres y que las mujeres solo nos toca el de ser sumisa. Para tener mujeres como nosotros, tuvo que pasar todo un proceso en la familia que nos enseñó a decir, no aguante, no se deje, mire usted es una mujer con valor, siga así. Eso nos empodera y eso es lo que no nos han enseñado en la casa. Exactamente. Mi abuela decía, y termino con esto, si te pega la primera vez, te pegó toda la vida. Toda la vida. Párate la primera vez y nunca te va a volver a pegar. Estamos hablando de una persona que era analfabeta. Sí. Pero tenían valores. Y así nos creamos. Mi familia cae en matriarcado, más bien que patriarcado. Es matriarcado, porque aquí todos somos mujeres. Pero esos son los valores que tenemos que hacer. A un niño, decirle desde pequeño, nadie puede tocar tu cuerpo. Absolutamente nadie. Exacto. Pero desde pequeño hay que decirlo. Pero si usted, ¿qué es lo que hace? Porque es lo que sucede. Yo sé que acá estoy finalizando, pero ¿qué es lo que sucede? La mujer, por estar con el padrastro y estar enchivada, como dicen popularmente, permite que manoseen al hijo por tener ese hombre. Sí. Entonces, eso es lo que no debemos de permitir. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo y hay que enseñarlos. Miren, yo soy católica y en la Iglesia Católica del Paraíso, y yo que sé que en todo el país, cuando una pareja se va a casar, le enseñan desde uso de su tiempo, desde la economía del hogar, desde las formas de planificación. La Iglesia solo permite 2 formas, pero además las relaciones entre parejas, o sea, cómo debe comportarse y cómo debe enseñarle a los niños. Eso lo pueden hacer en la escuela, en la iglesia y en la casa. Por eso es que es importante, porque esa cultura violenta arraigada en la familia la vamos transmitiendo de generación en generación y por lo tanto no vamos a lograr salir si no les enseñamos valores para la convivencia a los niños y a las niñas. Tenemos que enseñarles sobre todo que primero el respeto y que la mujer no es la otra, es una sujeta activa como igual que un varón, porque si no la vemos de menos, la vemos como un otro, como alguien que se puede desechar, igual que el microondas, la mato y voy a buscar otra pareja, porque aquí como no se investiga quiénes son los femicidas, entonces eso pasa. Las mujeres se vuelven algo desechable y eso no es posible, porque el respeto a la vida, la violación a los derechos humanos y a la dignidad de las mujeres, debemos enseñárselas a los niños y a las niñas que deben hacer lo contrario, porque la violencia es un comportamiento que lo vamos aprendiendo en la escuela, en la familia, en la iglesia y en la calle. Por eso es que es importante desaprender esta violencia y que las autoridades puedan desarrollar algo que se llama prevención primaria, secundaria y terciaria para evitar
que tener la reacción, que es lo único que tenemos en este momento, a tantos problemas, más militares, más policías, porque lo que hacemos es ver la consecuencia y no la causa de la violencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mictonia Ayesta, por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Ani y Ana con toda la información del momento. Y además los invito a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.